Disculpe, ¿seguro que este paquete tiene todo lo que necesito? ¿Eh? Sí, por supuesto. Bueno, excepto cuando no lo tiene. ¿Y cómo sé si me conviene? Uy, eso ya lo descubrirás cuando sea demasiado tarde. Que no te haga la del mapache. Consumidores Irache. Cuando usted va a contratar telefonía, un paquete que puede ser línea DSL, el móvil, el fijo, lo que son la televisión, usted como consumidor no lo haga por teléfono. Ya sé que nos llaman por teléfono muchísimo y nos ofrecen la posibilidad de contratarlo por teléfono, que es muy cómodo y a un precio muy barato, 50, 40, 60 euros, te atraen y te apuntas. ¿Qué sucede? Que luego, si te cobran un importe superior, que te llegan unas facturas de 70, 80 euros en vez de 40 o 50, ¿cómo demostramos que me dijeron que eran 40? Complicado. Entonces, como consumidor, cuando a usted le llamen por teléfono ofreciendo esos descuentos, pídale que le manden a su correo electrónico las prestaciones y el contrato que va a firmar y aceptar. A partir de ahí, lo mira despacio, comprueba que coincide con lo que le han ofrecido, mira también si puede tener permanencia o no para valorarlo y luego ya le da el ok si le interesa a esa empresa. Porque si no, vuelvo a repetir, no tienes como consumidor nada, ellos tienen una grabación, ellos tienen lo que tú en principio has contratado y tú como consumidor no tienes nada y luego te encuentras con facturas elevadas, no quieres pagarlo, te meten en ficheros de morosos, te llaman por teléfono continuamente reclamando el importe, te pueden poner demandas de juzgado, con lo que mucho cuidado con ello. Aparte de ello, en telefonía hay muchos temas relacionados de quejas. ¿Cuáles pueden ser? Pues el tema de la permanencia. El que tú en un momento determinado pues tengas una permanencia, no digo que no, pero a lo mejor la permanencia es de un año, 120 euros, y tú a los 11 meses te has cambiado de compañía. ¿Qué te tienen que cobrar? Pues 10 euros, que es la parte proporcional. Pues no, señores, intentan cobrarnos muchas veces los 120 euros. Y si no lo pagas, fichero de morosos, demanda y tiran para adelante. Otra también, te encuentras con que a mí me prometen 40 euros o 50 euros que tengo que pagar y me sale 70, 80. Vuelvo a repetir, si lo tengo por escrito, tendré donde poderme agarrar y decir, yo estoy contratado y no coincide con lo que me estás cobrando, con lo que devuélveme el dinero, la diferencia, y si no, te pongo una reclamación en Irache, que para eso estamos. Y luego también podría ser el SMS, por ejemplo. También muchas veces al ciudadano le llegan SMS que no los ha contratado y paga, y paga, y paga. ¿Qué pasa? Que son cantidades pequeñitas, entonces pagas 2, 3 euros a lo mejor al mes y claro, pues dices, como es poco, lo dejo estar. Pero como la bola va aumentando, llega un momento que dices, ya vale. Pues señores, para que usted tenga que pagar esos servicios, le tienen que haber comunicado diciendo en qué consiste, por cuánto tiempo, qué precio, y si no pueden demostrarlo, usted como consumidor no lo tiene que pagar. Y luego ya, si usted quiere cambiar de compañía, pues la solución es bien clara. Se pone en contacto con cualquier compañía, solicita a ver qué precios le ofrecen, que le plasmen por escrito qué precios son y a partir de ahí, bueno, pues mírelo un poco despacio, no solo pues, lo que es el importe, sino las prestaciones que tiene, si tiene permanencia, si no lo tiene. Sepa usted que si usted tiene 300 megas puesto en el contrato y a usted solo le llegan 20, no tendría por qué pagar esa diferencia de dinero, téngalo claro. Pero sobre todo, plásmelo por escrito y se lo guarda con usted. Y lo que yo nunca haría sería, si yo me cambio de compañía, tenga claro que a lo mejor su compañía antigua le va a hacer una contraoferta. ¿Qué significa eso? Le va a querer bajar el precio, pero si su nueva compañía ya le ha venido un técnico a colocar el router, le va a cobrar 120 euros por colocar el router si usted se da de baja. Entonces no le compensa. Si se ha cambiado de compañía, agárrelo bien claro, permanencia, contrato, velocidad, con ello se apunte a ello y adelante y disfrute de su telefonía. Pero sobre todo, insistir, no lo hagamos verbal porque no tenemos nada que hacer luego y la grabación la tienen ellos y usted como consumidor lo único que tiene son obligaciones y tiene luego problemas si quiere dejar de pagar porque le van a meter seguramente en un fichero de morosos con posible demanda, etc. No aceptes nada por teléfono, pide siempre que te lo manden por escrito. Fíjate en los precios y en compromisos de permanencia.
al cambiar de compañía, asegúrate que te han cambiado todos los servicios que tenías con antiguo.